del año 1990, una luna nueva en el lugar de Cieneguía, Wilson aconsejó a todos los presentes, nos aconsejó. Digo así porque yo estaba también en esa reunión. Nos aconsejó aún con lágrimas y nos decía que tenemos que prepararnos bíblicamente para cumplir lo que Dios ordena. Si queremos ganar la vida, tenemos que prepararnos bíblicamente. Tenemos que empezar a escudriñar la Escritura. Él nos daba un mensaje, entonces, que no quería que nos contentemos con lo poco que hemos escuchado, sino quería que del mensaje que él emitía, que empecemos a escudriñar, investigar y analizar, porque la Escritura es tan amplia, como dice Santo Salazar, que el conocimiento que vamos adquiriendo es como una gota en medio del océano. Por algo dice Santo Salazar que lo poco que aprendió no aprendió nada, ese va a ir sin haber aprendido nada. Y otra frase manifiesta que cuanto más sabe, más bruto se vuelve, porque hay mucha profundidad que basta una palabra, se expande, empieza a profundizarse y nos quedamos, como dice, aún nos quedamos anonadados de tanta profundidad. Pero luego dice él que las enseñanzas que él transmite, que debemos de escudriñar en la casa, no se necesita mucho tiempo, no vamos a dejar de trabajar por eso. Todas las tardes sería media hora diaria. Así avanza con el estudio. Así se puede entender sobre todo las Escrituras, que nos recomienda de qué forma tenemos que rogar a Dios, de qué manera tenemos que pedir a Dios. O sea, empezamos a escudriñar. Pero vamos a la primera parte, porque si hablamos de adorar a Dios, tenemos una respuesta ahora, porque hablando de esa partecita nada más, de rogar a Dios, estamos hablando de rogar a Dios, luego pedir, nos dará ciencia. No debemos de qué manera se ruega, qué hora se ruega, de qué manera tenemos que pedir, cómo debemos adorar a Dios. Entonces nos vamos profundizando. Pero recomienda que debemos rogar a Dios y luego pedir a Dios. Pero vamos a escudriñar. Cuando hablamos a través de la Escritura, vamos a encontrar que escudriñar significa investigar, analizar, y en Proverbios 2, 4 y 5, así como se busca el oro, la plata, por ejemplo, hablamos del oro, se encuentra pues en los cerros, lleno de tierra, otro tipo de metales, hay que buscarlo porque así no se encuentra. Y una vez que se encontró la veta, vine a buscarlo, empezamos a analizarlo, va un proceso, luego lleva a un horno donde se llega, el oro se convierte en líquido, sacan el líquido, lo botan como escorias, y así, no es fácil. Así tan igual, o algo similar, es la Escritura. Así como dices, buscas el oro, la plata, lo buscas, lo analizas, investigas, tan igual debe ser también la Escritura, y así vamos a encontrar, dice, el temor de Dios, que es la sabiduría. Pues vamos a encontrar, pero siempre y cuando nos demos un tiempito para investigar, un momentito para leer. De un versículo empieza usted, cosa que la media hora le queda muy pequeño. La verdad que es así, le queda muy pequeño. Y para entender esa parte de escudriñar, investigar, como dice en Isaías 28, 10 y 13, 28, 10 y 13, ya un poquito aquí, un poquito allá, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Sé que no está en forma histórica, así en forma correlativa, no, sí está como un rompecabezas, hay que buscarlo. Es como un rompecabezas. Porque si fuera todo plasmado tal y conforme está, créame que nadie escudriñaría la Escritura, ya sabemos como historia, no llegaríamos a saber de memoria, no, sino que
nos da ese trabajito de buscar que investigarlo. Un versículo bíblico lo investiga y analiza y va también a la parte original, qué significa esa palabra, y así sucesivamente. ¿Cuánto tiempo se pasa estudiando la Biblia? Toda su vida. Toda su vida, y es entretenido, así como estamos entretenidos ahora, por ejemplo, con la nueva tecnología. Los niños están entretenidos en el celular, a veces dejan de jugar por estar metidos en el celular, todo el celular. Se acabó el trompo, se acabó la chapita, se olvidó. Las niñas se olvidaron de la muñeca, de la pelota, se olvidaron, todo el celular. Así como se viene esa preocupación de investigarlo, estar ahí en ese plan chateando, bonito sería también en la cosa de Dios empezar a realizar, hubiera esa fiebre de investigar, analizar, profundizar, sería lindo. Y también uno empieza a educarse con mayor profundidad, eso sí. Entonces encontramos de qué manera tenemos que escudriñar. Por eso decía nuestro Mesías, acá nos vamos, porque dice acá, prepárese bíblicamente para cumplir lo que Dios ordena, para ganar la vida. Para ganar la vida. No estamos hablando de la vida humana, porque nosotros tenemos una fecha de nacimiento y también tenemos una fecha de donde tenemos que finalizar. Como dice Job, el hombre es como la flor, llega a su tiempo, es cortado. Entonces llega nuestro tiempo, también somos cortados los vivientes. Entonces, pero hablar vida eterna significa a otro punto, porque nuestra carne de polvo es, a polvo se convierte. Estamos hablando de otro, pero en otro momento vamos a hablar. Ya vimos entonces, tenemos para eso, tenemos que escudriñar nuestros deberes y obligaciones para que durante la faz de la tierra, cuánto tiempo tenemos que estar, qué es lo que tenemos que hacer, qué deber tenemos que cumplir, ahí vamos. Nuestro Mesías dijo lo siguiente, San Juan 5, 39, 40, vamos a leerlo, la profundidad que hay. Dice, escudriñar las Escrituras. En versión latinoamericana dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan encontrar en ellos la vida eterna. Piensan encontrar en ellas la vida eterna. Pensamos encontrar en ella. Pero esas mismas Escrituras hablan a mi favor, dice nuestro Mesías. Esas mismas Escrituras hablan a mi favor, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí, por lo cual tendrían la vida eterna. O sea, estamos hablando, la vida eterna es encontrar al Hijo de Dios y ordenar nuestra vida como ordena a través de la doctrina, y la vida eterna es ya no volver otra vez. Pero siempre y cuando hayas encontrado al que tenía que venir de lo alto. Por eso dice, estas mismas Escrituras hablan a mi favor, dice el Mesías, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí, por lo cual tendrían la vida eterna. Yo no hago cosa del favor de los hombres, o sea, yo no hago caso del favor de los hombres, yo no los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. Qué palabra interesante. Yo no hago caso del favor de los hombres, o sea que lo que opinaba una persona, lo que opinaba otra persona, él no lo tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque él más le daba mayor énfasis es a lo que Dios le ordena, qué cosa le dice, qué cosa tiene que hacer. Así como Moisés, él no recibía los consejos del pueblo, sino lo que Dios le ordena y transmitía, yo lo cuidaba. Hablamos de nuestro Mesías igual, los ángeles subían, descendían, lo cuidaban. Entonces él dice, no hago caso del favor de los hombres, ¿ves? No hacía caso al favor de los hombres. Hablaban de todo contra él, no les hacía caso, porque él venía a cumplir un papel fundamental. Por eso yo no los hago caso al favor del mundo, de los hombres. Yo los conozco, claro, los conocía como estaban, pero no era él. Es otro punto también que entender. El amor de Dios no está en ustedes. Así le dijo bien claro, el amor de Dios no está en ustedes. ¿Cómo se entiende que el amor de Dios no está en ustedes? ¿Cómo es eso que el amor de Dios no está en ustedes? Le dijo bien claro.
Aún los apóstoles tampoco no estaba el amor de Dios en ellos. Pero ¿por qué me expreso de esa forma? Porque Pablo dice lo siguiente en Romanos 5:5. Voy a leer en la Biblia Valera 1602. La esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Que Él nos ha dado. ¿Cómo sabemos el amor? Por eso usted dice, no tienen el amor de Dios, no está en ustedes. En otras palabras, no estaba el Espíritu de Dios en cada uno de ellos. No estaba el Espíritu de Dios. Por eso vuelvo a repetir, yo no hago caso el favor de los hombres. Yo no los conozco. Dice, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. Ya le está diciendo que el amor de Dios no está en ustedes. ¿Cómo se entiende esa parte? Que el amor de Dios no estaba en ellos. Porque dice Pablo, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. O sea, ¿cómo sabemos que el amor está en nosotros? Es por el Espíritu Santo que nos es dado. Nos ha dado el Espíritu de Dios, por eso sabemos que el amor está en nosotros, porque una vez que tenemos el amor, aprendemos a sobrellevar a los demás en su flaqueza. Aprendemos a controlar nuestros impulsos por el Espíritu. Empezamos a frenar nuestra parte animalesca. Recién, y si viene algo contra nosotros, tratamos de no ponernos de igual a igual, aprendemos a sobrellevar. En eso consiste el amor, porque dice que el amor es paciente, es sufrido, es benigno, misericordioso. Empezamos a aplicar esa parte. ¿Pero por qué? Porque ese amor que estamos hablando, que es paciente, pacífico, no busca la venganza, ese amor empieza a gobernar en nuestro corazón, pero por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos ayuda a frenar todo eso. Ahora, como dice acá, el amor de Dios no está en ustedes, dijo a los fariseos. Por supuesto que no estaba, ni tampoco en los discípulos. Un tiempo sí le dio su Espíritu para que vayan, levanten muertos, curen enfermos, todo. Gratuitamente han recibido y gratuitamente tienen que dar, dijo. Pero no tenían el Espíritu, no tenían el Espíritu de Dios, no estaba el amor de Dios en ellos. Cuando recién viene el amor de Dios en ellos, es en la fiesta de Pentecostés, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó, y luego estaba con sus discípulos 40 días, y les dijo, esperen hasta la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés, recién recibieron en forma de lenguas el Espíritu Santo, y el amor de Dios empezó a estar grabado en el corazón de cada uno de ellos. Y por amor, por ese amor soportaban, le hacían de todo, los metieron presos, los mataron, pero como tenían el amor de Dios en ellos, aprendían a soportar, aprendían a sobrellevar, no se irritaban por irritar, entonces buscaban esa calma. Es porque el Espíritu Santo estaba en ellos, el amor de Dios estaba derramado en el corazón de cada uno de mis hermanos. Ahora, todo lo que aconteció fue una figura para el futuro, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Por eso dice nuestro Mesías, yo vengo de mi Padre y ustedes no me hacen caso. Pero si otro viene en su propio nombre, ustedes lo hacen caso. ¿Cómo llegarán a la fe si hacen caso de todo lo que hacen los hombres y no buscan el resplandor del único Dios? Esa es la diferencia. Uno es hacer caso a lo que nos dicen los demás. Y otra cosa es hacer caso a lo que Dios ordena. Acá tenemos que ver es hacer caso a lo que Dios ordena. Entonces buscamos el resplandor de Dios. Luego le dice a los fariseos, no seré yo quien los acuse ante el Padre. Los acusa el mismo Moisés en quien ustedes han confiado. Como ellos se dedicaban a escudriñar mucho el Torá,
mucho la ley, lo escudriñaban, pero no tenían el Espíritu de Dios. Entonces simplemente como forma educativa ellos estaban ahí, aplicaban la ley, pero para ellos no se aplicaban, en ellos no había misericordia, aplicaban sin compasión. Entonces, así como ustedes están haciendo, igualito va a ser con ustedes. Por eso decía el apóstol Santiago, hacen un juicio sin misericordia también le van a hacer a ustedes. Ahora, si le creyeran, dijo así, si ustedes creen ustedes a Moisés, también me deben creer a mí, porque de mí habló Moisés, de mí escribió Moisés. Y si no creen en lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Sé que hay razón, como vuelvo a repetir, no tenían el Espíritu de Dios. No estaba el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu, no estaba. Y había razón para pensar humanamente, había mucha razón. Porque el Espíritu es el que hace entender, el Espíritu es el que mueve a la persona a hacer las cosas. Por eso dice en Job 32:8, Espíritu en el hombre, todos tenemos el Espíritu de vida, todos. Pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no vamos a entender. Históricamente sí, la vida, lo que pasó, los profetas, la vida que pasó nuestro Mesías, la vida que pasó los discípulos, los apóstoles, perdón. Pero más allá, no. No, porque el que hace, el que profundiza, es el Espíritu, es el que abre la mente, y buscamos lo que es la profundidad. Esa es la diferencia. Por eso en ese tiempo, cuando vino el Mesías, no le creían, a pesar de que eran hombres muy entendidos, hombres muy preparados en Torah. Pero el orgullo los cegó y no creyeron porque no había el Espíritu de Dios. Aún los mismos discípulos también, muchos dudaban. Pero cuando recibieron esa fuerza de lo alto, salieron como locos a pregonar y entendieron que alguien grande, una joya escogida del reino de Dios, estaba en medio de ellos. Recién entendieron, pero por el Espíritu. Por el Espíritu. Por eso en otra parte dice la Escritura, nadie puede decir Jesús, nadie puede decir si no tiene el Espíritu de Dios. No pueden decir. Claro, como otro nombre sí, pero como hablamos de la profundidad, no se puede decir. Es por el Espíritu. Ahora, vemos para demostrar que los discípulos en ese tiempo, como no tenían el Espíritu de Dios, cuando Jesús resucita, y va Pedro, primero fue María a ver la tumba, no había nadie, después Pedro se va, tampoco no había nadie. Y entonces habían dos hombres que se estaban yendo con camino de Emaús. Habían dos hombres. Y ahí como iban conversando de todo lo que ha acontecido, de la muerte, y vino, entonces él se acercó a lo que estaban conversando y fueron conversando y le dice, bueno, como tú eres forastero, no sabes todo lo que ha pasado acá en Jerusalén. Entonces empiezan a narrar sobre Jesús, que había sido tomado prisionero, lo mataron, lo flagelaron, lo crucificaron, etc. Empiezan a contarle toda la historia. Y en ellos él les habla y le dice que no han entendido. Entonces él empieza a demostrarles, vamos a ver, como dice en Lucas 24, 22 a 31, Lucas 24, vamos a ver, para sustentar. Capítulo 24, 22, dice lo siguiente. Ese mismo día los dos discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado.
pero algo les impedía reconocerlo, o sea, algo les impedía reconocerlo. Jesús le dijo, ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó estos días? ¿Qué pasó?, preguntó Jesús. Le contestaron, todo este asunto de Jesús de Nazareno, este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Miren, están esperando ellos que iba a ser el libertador de Israel. Pero a todo esto van 2 días que suscitaron estas cosas. Entonces, en ese tiempo, para que tengan ustedes una idea, ¿por qué esperaban que era el Salvador de Israel, libertador de Israel o el Salvador de Israel? Porque ellos miraban en la parte literal, en la parte humana. ¿En qué sentido? Primero lo voy a esclarecer para que tengan ustedes una idea. El pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, porque se dividió el pueblo de Israel en 10 tribus a un lado, 2 tribus a otro lado. Israel primero desapareció primero ante los asirios. Primero desapareció las 10 tribus porque dedicarse a la idolatría, y después de un tiempo determinado, Judá también cayó en la idolatría, y también Dios lo mandó a Babilonia por 70 años. ¿En qué año ellos perdieron su independencia? En el año 607 a.C. Y después de 21 años, en el año 586, perdieron su reinado, no hubo rey. Por 70 años lo mandó allá por idólatras. Y cuando ellos regresan cumplidos los 70 años, a partir de esa fecha, dicen Oseas, dejaron de adorar a Baal, dejaron de adorar y empezaron a adorar al que los sacó de la tierra de Egipto, a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta el día de hoy están así, pero mire cuánto tiempo tenía que pasar. Pero vamos, acá el punto es que cuando van a Babilonia, los que vivían en Judea pagaban los tributos a Babilonia. Babilonia lo conquistan los medos y los persas. A los medos y los persas fue el sueño que tuvo Nabucodonosor de la gran estatua. La cabeza era de oro, el pecho era de plata, los brazos de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies de barro cocido y hierro. Vino, dice, de la peña vino una roca y lo destruyó toda la estatua. Entonces vio eso y empezó a descifrarlo cosa por cosa y está tal y conforme. La cabeza le dijo al rey Nabucodonosor, eres tú, un rey como tú, no hay más, un hombre muy sabio. Pero después de ti vendrán 2 reinos, que es como el oro y la plata, más fuertes pero menos sabios. Y así, después vendrá el bronce, bien así, a Babilonia lo conquista los medos y los persas, los 2 brazos. Israel pagaba los tributos a los medos y los persas. Ciro el persa es el que decreta para que vengan a reconstruir el templo, cumplidos los 70 años. A los medos y los persas lo conquista Grecia. Israel pagaba los tributos a Grecia. A Grecia, con Ciro, estamos hablando de Alejandro Magno. Después a Grecia lo conquista Roma, porque después de la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el imperio y luego empezaron a tener problemas. Roma lo conquista a todos ellos y Israel pagaba los tributos a Roma. Entonces estamos viendo, querían ser libres, buscaban uno que se los libere de la esclavitud, que otra vez regresen a ser un reino independiente como era al inicio. Porque ellos pagaban tributos, era una provincia de Roma. Antes, primero provincia de Babilonia, después de provincia de los medos y los persas, después provincia de Grecia, y luego fue provincia de Roma. Entonces ellos buscaban su libertad. Ser otra vez una nación independiente, como dice nuestro maestro, ustedes se han equivocado, dice para nosotros ahora los israelitas. Ustedes piensan como los palestinos y como los romanos mundanos. ¿Qué pensaban los palestinos? Buscaban su independencia, así, buscaban como dice acá Jesús,
Bueno, lo buscaban, esperaban a Jesús, que lo iba a liberar de la esclavitud de Roma, de pagar los impuestos, iban a ser una nación independiente y él iba a ser el nuevo monarca, el nuevo rey. Así miraron en forma literal. Y a Roma tampoco no le convenía que nazca este líder porque le va a declarar la guerra a Roma y va a perder una provincia. Por eso que Herodes manda a matar a los niños de 2 años para abajo. Entonces vemos acá la parte de la historia. Por eso dicen, regresamos acá. Nosotros esperábamos que él sería el libertador. O sea, no lo miraban como el salvador de las almas. No, lo miraban como el libertador de Israel. Que él iba a ser el monarca, el nuevo rey. Iba a ser en forma literal para liberar al pueblo de Israel. Fíjese, como no tenían el Espíritu de Dios, miraban en forma literal, en forma humana, lo miraban a Jesús, sus mismos discípulos. Pues por eso vuelvo a repetir, nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dijeron, sorprendidas, fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se les había aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué poco entienden ustedes? Ahí viene lo que estamos mencionando. ¿Qué poco entienden ustedes? Cuando les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas, ¿acaso no es necesario que el Cristo padeciera para entrar en la gloria? O sea, ya él estaba anunciando, les hablaba en vida, les hablaba de que él tenía que padecer, dicho por Moisés, dicho por los profetas, pero no lo entendieron. No lo entendieron. ¿Qué cosa les enseñó en ese lapso, en ese pequeño espacio que iban conversando? ¿Qué les habló? ¿O qué les enseñó? Por eso dice acá, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? ¿Ah? Anunciado por los profetas, por Moisés y los profetas, ¿acaso no han entendido? Y empieza a esclarecerles desde Génesis 3, 14, 15, desde ahí les empieza a esclarecer según los pasajes bíblicos y hasta dónde llegaba. Por ejemplo, dice en Génesis 3, 14 y 15, Yahvé dijo a la serpiente, o sea, cuando viene la tentación, por haber hecho esto, o sea, por haberlo tentado a Eva, y para que coma el fruto, maldita sea entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Este te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Entonces vemos acá, habla que hay una profecía que estaba hablando que ella le va a pisar la cabeza, pero la serpiente le va a pisar el talón. Le va a pisar, se va a avanzar, le va a morder el talón. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué simboliza? Hay algo que nosotros tenemos ahí, algo muy común, para darnos una idea sobre, dice, tú te avanzarás sobre su talón, o sea, le morderás el talón. Ella te pisa la cabeza, tú le morderás el talón. ¿Qué tiene que ver el talón? A través de la historia universal, estamos hablando de Grecia, cuenta una historia de la madre de Aquiles, era una diosa. Y esta diosa, cuando vino esta criatura al mundo, esta diosa lo cogió del talón de Aquiles y lo hundió en la laguna del encanto. Lo hundió en la laguna del encanto. Y todo su cuerpo se mojó en el agua, en la laguna del encanto. Ahora, cuando fue guerrero, caían dardos, lanzas, y no le hería su cuerpo. Hasta que una vez en la guerra de Troya, viene a ser uno de los ángeles, dice ahí uno de los dioses, estiró su
su arco a la deriva y justo le cayó en el talón, porque esa parte no había mojado en el agua del encanto, y murió como todo mortal. Por eso se dice el talón de Aquiles, ese era su punto débil. Entonces acá le está diciendo, tú le chancarás la cabeza y ella se abalanzará sobre tu talón, te picará, te morderá en tu talón. Es su parte débil. Entonces vemos cuál es la parte débil, es la muerte, porque le causó la muerte a Eva. En este caso a Aquiles murió por el mordidura de serpiente. O sea, por la flecha murió Aquiles. Entonces vemos, ese es el talón, el famoso talón de Aquiles, que es la muerte. Entonces él estaba mencionando que ya estaba hablando Moisés sobre su muerte, sobre la muerte que es del hombre, el talón, la parte débil, es la muerte del hombre. Y le agrega con Génesis 22, 18, cuando Moisés recibe la bendición, Génesis 22, 18, cuando Abraham recibe la bendición y le habla sobre la multiplicación de su descendencia. Te daré todos los pueblos, le dice, bien claro, te daré todo. Le habla sobre su descendencia, que tenía que, de ahí de sus lomos, de ahí tenían que salir reyes, gobernantes. Le está mencionando, le hace ver, primero le habla que es la muerte, y después le habla de que la descendencia, de ahí tenía que salir reyes. Tiene que haber siempre un representante. Y luego, después de esta multiplicación, ¿no? De parte de esta multiplicación, que todos de sus descendientes, que tienen que ser como la arena de la mar, le habló algo interesante de un poema sobre la serpiente de bronce. Tenemos el caso primero, vamos a ver cuando de ahí tenía que salir algo grandioso, estaba hablándole, mencionándole sobre la muerte, y luego que algo grandioso iba a salir del pueblo de Israel y no se daban cuenta. Y resalta en Números 24, 17, cuando Balaam, Balac, el rey Balac, lo contrata a este profeta Balaam, que era también sacerdote, que presentara ofrendas para maldecir a Israel cuando estaba yéndose con rumbo a la tierra prometida. Y como se iba a un cerro antes de dar palabras de maldición, venía bendición, bendición, bendición. Total que estaba más amargo que un café Balac. Y antes de despedirse, porque ya terminó, antes de despedirse, Balaam hizo como un poema, o fue un poema, y dentro de estas frases dijo lo siguiente. Dijo así: algo veo, pero no es para hoy. Miren lo que está mencionando. Algo veo, pero no es para hoy. Alguien divino, pero no de cerca. Alguien divino, pero no de cerca. O sea que viene, por eso vemos en la Escritura, donde dice San Juan, dice bien claro, dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Está hablando que no es de cerca, viene de lejos. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. No es de acá, es de muy lejana tierra. Un lejano lugar. Entonces dice, alguien divino, pero no de cerca. De Jacob se alza una estrella, un bastón de mando surge de Israel. Le pega a Moab en la frente y le aplasta la cabeza. Extiende Israel su poder y conquista la tierra de Edom, porque de Jacob salió el dominador y pisará a sus enemigos. Ahí está. Entonces hemos visto cómo está mencionando, alguien divino tenía que aparecer no es hoy, sino en el futuro, está hablando, que no es de cerca, no es cercano, sino venía de otro lugar. Entonces ya le está mencionando cómo, primero está mencionando que sobre su muerte en el calcañar, está mencionando sobre la muerte, y luego está mencionando que tenía que levantarse un gobernante, tenía que levantarse, y habla también del futuro,
como dice Balac, hablaba del futuro, veo algo, dice, pero no es para hoy, sino para el futuro. Alguien divino, pero no de cerca, tenía que levantarse un bastón de mando. Entonces está hablando tanto para ese tiempo, para el futuro también. Luego viene el punto, le vuelve a repetir sobre su muerte. Increíble, que se iba conversando con estos dos varones con rumbo a Edom. Y empieza con número 24, 17 y 18. ¿Qué cosa dice 24, 17 y 18? En ese tiempo, perdón, número 21, 4 al 9, perdón, le habla sobre la serpiente de bronce. Números 21, 4 al 9, le menciona cómo tenía que acontecer. Y eso venía hablando él. Les hablaba en vida, les hablaba, resaltando de número 21, 4 al 9, de San Juan 3, 14, porque les hablaba sobre la historia del pueblo de Israel, que empezaron a blasfemar contra Dios, empezaron a blasfemar contra Moisés, estaban contrariados, bien contrariados, porque venían sufriendo en el desierto, querían de repente hacer sus campos de cultivo, y qué sé, tantas cosas, que ellos estaban hostigados. Y por esta causa, el Señor les envió una plaga de serpientes doradas, que ahí en ese lugar son las cobras negras, letales. Les envió una plaga de serpientes doradas y empezaban a morir tanta gente que a las finales se fueron ante Moisés y le dijeron, ruégate por nosotros para que nos quite esta plaga. Entonces Moisés le va y suplica al Señor para que le quite esa plaga y luego le dice lo siguiente, anda a construirte una serpiente de bronce y lo pones en el palo de una bandera. Entonces Moisés cumple la orden de Dios, manda a construir una serpiente de bronce, de metal, dice la Escritura, de metal, y lo pone pues en la punta del palo de una bandera. Entonces todos los que eran mordidos, le picaban, mordidos por la serpiente, y se iban de frente a la serpiente de metal, y luego eran sanados. En una versión dice metal, en otra dice de bronce. Bueno, cuál fuere, pero ha sido de metal. Ahora, nuestro Señor Jesucristo les hablaba cuando estaba con ellos todavía, San Juan 3, 14, les hablaba de que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Les hablaba sobre su partida, les hablaba sobre su muerte, pero no lo entendía. Es como en ese tiempo, el fundador de nuestra institución, señor Ezequiel, nos hablaba, el año 2000 se acaba el mundo. Nosotros preocupados, se acaba el mundo, pensando en el mundo. Y en otros audios dice, no estoy hablando del mundo, del globo terráqueo, estoy hablando de cada hombre es un mundo. Entonces ya estaba hablando de su partida de él. Estaba hablando de su partida. Luego sacaba Ezequiel, donde dice que tenía que aparejar sus aparejos y partir de día a vista de todos. Nos hablaba todo eso. Pero como no había el entendimiento, lo veíamos algo superfluo. Ese es el problema. Así como en el tiempo de los discípulos, no lo entendían. Les hablaba que tenía que ser clavado en una cruz, un palo. Uno dicen que es una cruz, otro dicen que es un madero. Bueno, fuere lo que fuere, pero tal y conforme la serpiente de bronce fue levantado en un palo de una bandera, tan igual fue levantado también en un palo, sea crucificado, un palo fue levantado. Se cumplió la profecía. Pero el problema ahora es el creyente, no es otra cosa. La profecía se cumplió. El problema es la profecía. O sea, la profecía se cumplió. El problema es el creyente. Porque en ese tiempo dejaron a Dios y se fueron a la serpiente de bronce. Hoy en ese tiempo se deja a Dios y uno se va, pues en este caso, al que está crucificado. Bueno, dejemos por otro momento esa conversación, porque ya de repente vamos a tener problemas con la sensibilidad de muchos. Pero vamos ahí, se le está hablando que tenía que acontecer
que tenía que conocer la muerte, que de luego hablaba de que en el futuro tenía que levantarse algo maravilloso, ¿no? Maravilloso, algo que no es para hoy, como dijo Balaam, habla del futuro, que tenía que levantarse algo misterioso, algo interesante, algo divino, y no de cerca, porque por eso no es de acá, Dios no es de cerca. Tenía que pasar algo maravilloso, tenía que levantarse un mando, un bastón de mando, tenía que levantarse. Entonces ya eso le estaba hablando lo que iba a acontecer. Y luego vemos el caso de que tenía que ser tenía que ser clavado en un madero, listo, y hasta conforme, se cumplió. Y luego también les hablaba otro. Miren, ¿qué es lo que venía hablándoles en el camino? No simplemente porque vemos a través de la historia, el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, que son autores, son escritores, lo que más o menos a grosso modo podían tomar nota, solamente tomaban nota los ejemplos, las comparaciones que podía y algunos hechos, pero lo que enseñaba no figura, excepto uno de ellos que habla, que sacó Isaías 53, cuando hablaba sobre él. Después no, solamente comparaciones, los ejemplos, nada más, y algunas pequeñas anécdotas, pero lo que enseñó no está. Por eso dice San Juan, si tomaríamos nota todo lo que él habló, ni aún todos los libros del mundo cabería. O sea, pero acá, investigando, encontramos de qué le está hablando a estos 2 varones que iban con camino a Emaús. Con camino a Emaús iban conversando y les hablaba todo lo que tenía que cumplirse desde Moisés estaba hablando sobre él y no le entendieron. Y luego dice en Deuteronomio 18, 15, 18, 19, dice así: Él te reserva un profeta. Está hablando que tenía que ser reservado para el futuro. Está hablando ahí para el profeta. Un profeta tiene que ser reservado, que se levantara como yo, dice, ¿no? Así como Moisés fue levantado, está reservado un profeta como él, en medio de sus hermanos, en medio del pueblo. ¿A quién escucharán? Bien está mencionando que tenía que, así como Moisés, un hombre muy sabio, muy entendido, humanamente primero, porque fue preparado para ser rey en Egipto, para un faraón, general del ejército en Israel, después en otro lugar, y también fue rey en otro lugar. ¿Por qué? Porque fue capacitado con todo eso. Pero más cuando recibe el conocimiento de lo alto, imagínense, es un hombre pues erudito. Entonces, pero dice, habla que se tenía que levantar tenía que levantarse un profeta en medio del pueblo, a quien lo tenían que escuchar. Está hablando tanto para él como está hablando para otro momento. Acuérdate en Horeb, el día de la asamblea, que tú dijiste, tengo miedo de morir. O sea que cuando el pueblo fue sacado de Egipto, le dijo, traes este monte, porque escrito mandamientos y ley para señales, como dice Éxodo 24:12, lo traes a este monte, porque escrito mandamientos y ley para señales. Y cuando dijo que delante de 3 días no lleguen a mujer, y le puso un límite que no toquen el monte, y cuando vieron pues que el Señor descendió con rayos, truenos y centellas, hubo un gran temor de esa gente. Imagínense, que dijeron así, no, tuvieron tanto miedo, tenían miedo de morir, y no querían volver a oír la voz del Creador. No querían ver más el fuego, porque quedaron aterrados, ¿no? Entonces vemos y como solamente Dios escuchó a Moisés y escuchó su petición, dice así: yo haré que se levante en medio de ellos un profeta, un hermano suyo, lo mismo que hice contigo. Dios le hace una promesa a Moisés. Yo voy en el futuro, voy a levantar a uno de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Porque si el pueblo no quería ver la presencia de Dios, buscó un personaje que a través de ese personaje, ahora sí las palabras de Dios empiezan a fluir por la boca de él. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que os mandé. O sea que ahora
no hace su propia voluntad, sino de aquel que lo envió. Así como decía nuestro Mesías, yo no busco mi propia gloria, sino busco de aquel que me envió. Luego decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces vemos acá que ya no buscó su propia gloria, no buscó ser él, sino buscaba que resaltar a su Padre, de aquel que lo envió. Resaltaba, enseñando las palabras de su Padre. Y esto está hablando que tenía también para el futuro, que en medio de sus hermanos tenía que levantarse y tenía que poner palabras en su boca. Y Dios ordena a través de él qué cosas se tiene que hacer. Y si alguno no escucha lo que dice este profeta, de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Pero si otro profeta viene a hablar en mi nombre lo que yo no haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¿Acaso preguntas, cómo vamos a saber que una palabra no viene de Yahvé? ¿Cómo sabemos si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios? ¿Cómo sabemos? Primero dice que tiene que hablar palabras de Dios por la boca de él. Y encontramos dos puntos. Primero vemos en el caso de Jesús, que él no hablaba, decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué significa doctrina en hebreo? Torah. En griego, ley. O sea, la palabra de Dios, o la ley de Dios, los mandamientos de Dios, él transmitía. Y el que viene de parte de Dios tiene que hacer lo mismo. Pero si viene otro en su nombre hablando, pero no vienen las palabras, lo que Dios ordenó, entonces tal profeta morirá. ¿Acaso pregunta, dice, cómo vamos a saber que una palabra no viene de parte de Yahvé? Si algún profeta habla en nombre de Yahvé, y si no lo que dice no sucede, o sea, lo que él dice lo que él dice se tiene que cumplir. Por ejemplo, cuando dijo Jesús una parte, digo así, no quedará piedra sobre piedra, porque dijeron, mire qué edificios, que no sé cuánto, no quedará piedra sobre piedra. Y aconteció, porque en el año 70 lo desaparecieron al pueblo de Israel, lo desaparecieron, solamente quedó un muro de lamentaciones, que hoy le llaman muro de lamentaciones. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. O sea, todo lo que viene de parte de Dios se cumplió. Se cumplió. Por ejemplo, nuestro maestro, cuando habló en el 6 de enero del año 2000, la última prédica que hizo, él habló sobre los gobernantes que iba a pasar. Se cumplió tal y conforme está. Ahí está. Se está cumpliendo tal y conforme lo que él habló. Luego habló que tenía que haber un temblor en el sur. Se cumplió tal y conforme. Y otras cosas más. O sea que todo lo que viene de parte de Dios, el Espíritu habla por su boca de ellos y se cumple. Ahí se conoce si es verdadero o es falso. Por eso dice, ¿cómo vamos a saber que una palabra no viene de Yahvé? Y si algún profeta habla en nombre de Yahvé y si lo que dice no sucede, tú sabrás que esta palabra no viene de Yahvé. El profeta hablará para jactarse y no les harás caso. Esa es la diferencia el uno con el otro. Esa es la diferencia el uno con el otro. Entonces vemos acá que nuestro maestro nos recomienda que tenemos que escudriñar la escritura, analizarlo, investigar y encontramos muchos misterios. Fíjese, hemos partido simplemente de San Juan 5:39, 40, 41. De ahí hemos partido, cómo vamos investigando y nos encontramos con mucha profundidad. Hoy hasta el día de hoy, queridos amigos, nos quedamos hasta acá. Síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y si te gusta nuestro mensaje, danos un like y trata de compartir con tus amistades. Desde ya, nuestro agradecimiento con mucho cariño a todos ustedes por seguir nuestra secuencia. Un abrazo fraterno.